Buenos días. Buenos días. Quiero compartirles que hace 8 días, el domingo, fue mi cumpleaños y yo tenía una gran expectativa desde hace 4 años, a los 21 más o menos, porque Dios me dijo que a los 25, pues cumplí 25 años, iba a pasar algo conmigo. Él me habló de algo acerca de un ministerio. Me dijo que a los 25 iba a comenzar un ministerio en mi vida. Entonces yo pensé, bueno, pues a lo mejor a los 25 comienzo a ser pastor. Pero pensé, no, sería muy joven para ser pastor a los 25. A lo mejor me caso a los 25. Pero resulta que a los 22 me caso. Y a los 23 Dios me permite ser pastor. Entonces, pues es un gran privilegio hoy tener 25 y ya estar casado y ya ser pastor. Yo sé que Él va a cumplir algo entonces aún más grande en este año para mi vida. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, y estoy muy emocionado por lo que va a pasar este año. Y les decía que es un privilegio ya tener los 25 años y ya estar casado y ya tener este ministerio con ustedes. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y estar aquí delante de ustedes como pastor, predicar la palabra, yo estoy seguro que Mini lo comprobó el domingo pasado. Predicar la palabra es un privilegio, no hay nada como predicar la palabra, es un privilegio, pero también es muy difícil. Predicar la palabra es bien difícil y yo estaba pensando en eso. Realmente no solo es difícil, sino es imposible predicar la palabra sin el Espíritu Santo. Predicar la palabra, así como la vida cristiana y cualquier ministerio que nosotros tratemos de desempeñar para Dios, es imposible hacerlo de la manera que Dios espera sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios, sin el poder de Dios que nos da. Es imposible que nosotros podamos estar aquí al frente, o aquí en esa silla, o aquí en el piano, en cualquier lugar en el que le sirvamos a Dios, incluso siendo cristianos de veras, en nuestra vida diaria, es imposible sin el Espíritu de Dios. Y el tema de esta mañana es vivir como esclavos. Ese es el título, vivir como esclavos. Cuando nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, vemos que él siempre se presentaba a sí mismo al comienzo de sus cartas. Él decía: Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, y siempre él tenía una actitud de esclavo, que es muy importante, esa actitud que Pablo tenía, y yo quiero resaltarla. Nuestra vida como cristianos es como un esclavo, y vamos a hablar de eso. Pablo podía vivir como esclavo de Cristo porque él tenía claro 3 cosas. Él tenía claro quién era Dios, él tenía claro quién era Pablo sin Dios, es decir, quién había sido él. Además tenía claro lo que significaba el Evangelio. Él entendía este concepto que nosotros tenemos a nuestro alcance, el concepto del reino. Él lo entendía. Vamos a leer para esto Romanos 12, versículo 1, por favor. Es un versículo que hemos estudiado varias veces, es un versículo que me gusta mucho y que una vez más Dios nos va a enseñar algo nuevo, a pesar de que sea un versículo viejo. Dice así, si gustan acompañarme: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y vamos a estudiar cómo cada palabra tiene un significado grandísimo. Vean cómo Pablo dice: hermanos, les ruego. Y nosotros como predicadores, al estar aquí, lo que hacemos normalmente es explicar la palabra, es presentar la palabra, tratar de ampliarla, exponerla, enseñarla. Pero vean cómo Pablo no solo se queda explicando lo que Dios quiere, sino ruega. Es decir, yo quiero tener esa actitud y rogarle esta mañana que escuches con todo tu corazón, que no te quedes dormido. Te ruego que no te quedes dormido, que pongas todos tus sentidos y que salgas de ese lugar cambiado. Ese es mi deseo, no solo exponerte la palabra, sino rogarte que con todo tu corazón escuches esta palabra. Y algo muy interesante es que nuestra vida cristiana sí es ir a la iglesia, sí es
asistir cada domingo, es aprender nuevos conceptos, es venir a escuchar, venir a recibir, tomar notas, poner los cimientos claros de la fe cristiana. Eso es lo que hacemos en la iglesia, pero también el propósito principal es tener una vida transformada, porque esta verdad que estamos aprendiendo, esos cimientos que estamos construyendo, nos está transformando nuestra vida. La meta es que al salir vivamos una vida más conforme a su voluntad. Les decía que el título es Esclavos de Jesucristo. Y esto de ser esclavos no es la primera vez que lo escuchamos. Todos sabemos que debemos ser esclavos del Señor, ¿cierto? Lo sabemos, ¿verdad? Pero ahora, ya que lo sabemos, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo serlo? ¿Cómo me motivo para ser un esclavo de Jesús? ¿Dónde encuentro la motivación? ¿Dónde encuentro el poder para vivir como esclavo? Voy a repetir esto. Ya sabemos que debemos ser esclavos de Jesús. Ahora, ¿de dónde saco el poder y la motivación para vivir como un esclavo de Jesús? Eso es lo que vamos a estudiar. Y la respuesta la vamos a encontrar en este mismo versículo. ¿Dónde está la motivación? Lo vamos a encontrar aquí. Vamos a ir estudiando unas palabras que están aquí. Vean cómo dice: les ruego, por las misericordias de Dios, ¿qué es lo que ruega? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál es el ruego de Pablo? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí, esto es lo que estábamos hablando. Nuestra vida entregada a Dios es semejante a un esclavo. No solamente Él pide nuestro corazón, Él no pide solamente nuestro servicio, que empecemos, por ejemplo, que yo sea pastor, que mi esposa toque el piano, que yo ministre con la computadora. Él no pide solamente nuestro servicio, Él pide nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Él quiere toda nuestra vida entera. Significa morir a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestras visiones, a nuestros deseos, para vivir la voluntad de Cristo en nuestra vida. Todo nuestro ser cobra sentido en Cristo. Todo lo que yo soy se define en Cristo. Y yo no puedo imaginarme una vida sin Él o una vida fuera de Él. Eso es lo que Él quiere, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. No se trata de entregarnos, dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. No se trata de que lo presentes hoy, domingo, y cada domingo, cada fin de semana que vayamos a la iglesia. Se trata de entregarlo una vez para siempre. Cuando dice que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, se refiere a una vez. Preséntate delante de Dios una sola vez, una vez radical que transforme toda tu vida, que a partir de entonces no puedas tomar las mismas decisiones, 100% entregado a Él. Una persona leal a una sola persona, que es Dios. Él no quiere una parte, Él quiere el 100%. Que dejemos de estar con un pie en una opinión y el otro pie en otra opinión. Que seamos una persona entera para Él. Nuestro cuerpo. Esto también es muy interesante porque hemos separado el corazón del cuerpo en la vida cristiana y hemos dicho, con el corazón basta para Dios. Y con que yo en el corazón ame a Dios y en mi interior yo sea espiritual y quiera agradarle, no importa lo que haya en mi cuerpo. La gente no tiene que juzgar mi cuerpo. Pero vean cómo Pablo dice, presenten su cuerpo. Él habla también de la parte externa. No podemos ser súper espirituales y decir lo único que importa es lo interno, porque también la parte externa está incluida en este versículo. El reflejo de lo interno es lo externo. El contenido del corazón se manifiesta por nuestro cuerpo y lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Nuestro corazón se refleja en el cuerpo. Y hace unas semanas veíamos algo parecido. Ayúdenme a terminar esta frase. Escuchen. Los hombres de Dios se conocen no por sus palabras, sino por sus frutos. Muy bien, yo sé. Exactamente. Nosotros conocemos a un hombre de Dios no por lo que dice, no por lo que canta, por las palabras bonitas que tiene, sino por sus frutos, por sus actos, por sus obras, por su cuerpo, por
por lo físico y externo, por eso conocemos, por el fruto externo, porque no podemos ver el corazón, pero dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿alguien? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, exactamente. Entonces todo lo que hagamos con nuestro cuerpo manifiesta lo que en verdad hay en el corazón. No importa mucho lo que yo diga, mientras mis actos demuestren otra cosa. Yo tengo que vivir haciendo lo que digo. Entonces, la pregunta que yo les hacía era, ¿de dónde viene el poder y la motivación para entregar todo a Dios? Él me pide que yo sea su esclavo, Él me pide que yo entregue mi cuerpo, mi vida entera, 100% a Él, pero ¿de dónde saco el poder y la motivación para hacerlo? Ahí está escrito. Vamos a descifrarlo. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, fíjense, ahí lo está diciendo, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Quién encontró la respuesta? Yo ya la resalté. ¿Cuál es la motivación y dónde está el poder para entregar nuestro cuerpo y nuestra vida entera? ¿No? Ahí está escrito. ¿Dónde está? A ver, César, ¿dónde está? Ahí está escrito. El sacrificio. ¿De todo eso? Santo, agradable No. a Dios. ¿Cuál es la motivación para entregar mi vida entera a Dios? Ahí está escrito. Exactamente. ¿Cuál, César? Exacto, mira. Así que, hermanos, Iglesia de Zaragoza, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, por las misericordias de Dios. Y aquí lo viene escrito en el orden al revés. Por las misericordias de Dios, ahora tienes que entregar tu cuerpo y toda tu vida. Las misericordias de Dios es lo único que puede motivarnos y darnos el poder para vivir una vida diferente. Si nosotros no entendemos las misericordias de Dios, no vamos a poder encontrar una motivación ni la fuerza para cambiar de vida, para entregar nuestra vida entera a Dios. Y es bien importante este primer par de palabras. Así que, si lo leemos solamente a partir del capítulo 12 de Romanos, no entendemos a qué se refiere. Así que, ¿de qué está hablando? ¿Alguien sabe? De la misericordia. Primero es así que. Ese así que une el capítulo 12 de Romanos, vean, Romanos 12:1, con los primeros 11 capítulos. Ustedes saben que la Biblia, cuando se escribió, no fue escribiéndose capítulo 12, ahora escribo el capítulo 12, capítulo 13. No, solo era un libro entero. Y después, para facilitar nuestra lectura, se le pusieron capítulos y versículos, para que sea más fácil ubicar dónde está escrita esa frase que nosotros buscamos. Pero cuando se escribió, todo esto era un solo libro. Desde el capítulo 1 hasta el final, me parece que son 16 capítulos de Romanos, todo es un solo libro. Y ahora, lo que está haciendo es conectar todo lo que hubo desde el capítulo 1 hasta el 11 con esta frase. Todo lo que se dijo antes es el motivo, es el así que, para que puedas presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Todo lo que se dijo, déjame explicártelo, del capítulo 1 al 3, si tú quieres escribirlo, te recomiendo que lo escribas. Del capítulo 1 al 3, y deberías leerlo, está manifestada la descripción de las misericordias de Dios, revelando nuestro pecado y condenándonos por ese pecado. Voy a explicar lo que dice en cada capítulo, resumido. Pues del 1 al 11 de Romanos están descritas las misericordias de las que está hablando aquí. En el capítulo 1, 2 y 3, lo que hace Pablo es revelar el pecado del hombre y condenarlo. Si ustedes me acompañan, vamos a leerlo para que no quede solo en el aire. Vean el capítulo 1, versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que hace en estos capítulos, del 1 al 3, es exponer la condición del hombre. Expone la realidad terrible en la que nos encontramos sin Dios. Expone nuestro pecado. ¿Cómo rechazamos a Dios?
y nos hacemos necios. Luego dice, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Les suena esto? Hombres que le quitan su deidad a Dios representando a un Dios como hombre, a un Dios en una imagen. Y luego sigue en el 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, y sigue diciendo esa condición. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se descendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta es la condición de todos nosotros sin Dios, una mente reprobada. Luego dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Sigue exponiendo cada uno de nosotros. Yo no puedo quedarme fuera de esta lista. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Luego dice el justo juicio de Dios y sigue hablando de la realidad del hombre. En el capítulo 3 sabemos el versículo 23, que es muy importante, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En resumen, del capítulo 1 al 3 expone quién es el hombre, quién es su pecado y cuál es su situación: estar destituido de la gloria de Dios. Vamos a retomar. Pablo lo que hace es tomar desde el capítulo 1 al 11 una descripción de las misericordias de Dios. Si nosotros no entendemos las misericordias de Dios, no vamos a poder presentar nuestra vida entera a Él. Y en orden, lo que Pablo hizo, vean cómo ese es el orden en que nosotros debemos presentar el Evangelio. Demostrar cómo el hombre sin Dios está perdido, destituido de la gloria de Dios. Ahora sí, puedo comenzar a entender la misericordia. Cuando yo entiendo que sin Dios estoy fuera. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo lo único que tengo es juicio eterno. Lo único que tengo es infierno. Esa es la condición del hombre sin Dios. Si yo la entiendo, ahora puedo comprender la misericordia. En el capítulo 4 hasta el 5, lo que ahora revela Pablo en estos capítulos es la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Primero vemos cómo el hombre es pecador, merece juicio, y a partir del 4 muestra cómo Jesucristo nos da misericordia. En vez de darnos juicio y de darnos, vamos a leer el capítulo 6, verso 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la condición, pero la misericordia es, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estamos comenzando a comprender la misericordia de Dios. Sin comprender la misericordia de Dios, nunca vamos a poder amarlo, nunca vamos a entregarle nuestra vida, si no entendemos que lo único que teníamos sin Él es juicio. Pero con Él tenemos misericordia. Y después del capítulo 6 al 8, revela las misericordias de Dios. Siempre está hablando de las misericordias de Dios, pero del 6 al 8 habla de la misericordia de Dios en la vida cristiana. Yo te reto a que lo leas. Después del 9 al 11 es la misericordia de Dios específicamente con la nación de Israel. Y ahora sí, regresamos al capítulo 12, versículo 1. ¿Recuerdan cuál era la primera palabra? Así que. Ahora que entendimos del capítulo 1 al 11 que está hablando de las misericordias de Dios, así que, hermanos, les ruego que por todo esto que acabamos de ver desde el capítulo 1 al 11, ¿sí me entienden? ¿Me siguen? Todo esto que acabamos de ver por las misericordias de Dios, ahora sí, yo espero que comprendas que debes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, todo tu ser, para agradarle a Dios. Eso es el secreto. ¿De dónde viene el poder y la motivación para seguir a Cristo, para entregarle mi vida en la misericordia de Dios? Debemos comprender quién es Dios y qué ha hecho en mi vida para poder seguirlo. Si yo no entiendo eso, si yo no entiendo su grandeza,
y su amor por mí, yo no voy a poder seguirlo. Y quiero darte un ejemplo. Yo, el día de hoy, llevo 2 años y 3 meses con mi esposa desde que nos casamos. Y el día de hoy la amo mucho más que lo que la amé el día que acepté casarme con ella. Y esto es lo mismo que sucede en mi relación con Dios. Yo la amo más porque hoy he podido ver más de su excelencia, he podido ver más de su corazón, he podido ver más de sus virtudes, he podido ver más de su belleza, de su hermosura, de sus capacidades, de su entrega. Y solo porque ella va a ver este video, te digo que ella es casi perfecta. Ella es maravillosa y cada vez la amo más. Y la amo más porque cada vez la conozco más. Mientras más la conozco, eso produce más admiración hacia ella, más deseo de estar con ella, de conocerla, de seguir con ella toda mi vida. Pero si yo no paso ese tiempo con ella, si yo no descubro quién es y qué hace ella por mí, cuánto ella me ama, es difícil que mi amor por ella crezca. Así igual, si yo no conozco a Dios, si yo no descubro a Dios, no descubro su misericordia en mi vida, no descubro quién es y cuánto ha hecho por mí, no va a crecer mi amor, no va a crecer mi deseo de servirle. No voy a encontrar nunca las fuerzas para cambiar mi vida. No voy a encontrar nunca la motivación para entregarle lo que soy y entregarle mis sueños, mis deseos, mis planes y estar dispuesto a que Él los cambie, estar dispuesto a que Él cambie mis planes. Difícilmente si yo no lo amo, si yo no lo conozco. Entonces, déjenme hacerte esta pregunta para concluir. ¿De dónde producimos el amor, la pasión, el deseo y la convicción por Dios? ¿De dónde? Por su bendita misericordia. Por su misericordia, exactamente. Por conocerlo. Porque ahí está muy claro. Por esa misericordia, yo hoy tengo el deseo y la pasión por servirle, por conocerlo más. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Muchas gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy comprendemos cuánta misericordia has tenido por nosotros. Yo entiendo que sin ti yo estaría muerto, sin ti yo estaría en la cárcel, sin ti yo estaría enfermo, en un hospital, Señor. Sin ti yo quizás ya tendría hijos por todos lados, Señor. Perdóname, porque sin tu misericordia yo estaría vacío, estaría sucio, Señor, en la calle, estaría drogado, Señor. Estaría perdido, sin esperanza en este mundo. Sin ti, Señor, me esperaría un infierno eterno, Señor. Yo entiendo que mi pecado me destituyó de tu gloria, Señor. Mi pecado te alejó de mi vida. Mi pecado te tenía lejos, sin capacidad de hablarte, sin capacidad de escucharte. Mi pecado me hundió, pero tu misericordia me levantó. Tu misericordia es la que me tiene aquí, es la que me da esperanza. Tu misericordia es la que ha cambiado mi familia, es la que ha cambiado mi propia vida, Señor. Y reconociendo eso, reconociendo tu misericordia sobre mi vida, esta mañana todos aquí queremos entregarte nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, queremos rendirlo a ti, Señor. Queremos rendirlo a ti. Nuestro entendimiento, nuestros actos, nuestras emociones, nuestro cuerpo mismo, queremos entregarlo a ti como un sacrificio, por amor, por convicción. Queremos cada día de nuestra vida vivir como esclavos de Jesús, como esclavos, como siervos que siguen las órdenes de su Señor, a un 100%, Señor. 100% de lo que me pidas, yo lo haré, Señor, como un esclavo tuyo. Ya no como un esclavo de mis emociones, como un esclavo del pecado, como un esclavo de las cosas malas, sino ahora como un esclavo tuyo, Señor, libre para entregarme a ti, libre para obedecerte, libre para entregarme a un 100%. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a darle un aplauso a Jesús.